Y comentaba Javi, que Soler fue pionero en muchos estudios, en muchos análisis. Villena fue pionera también en esos momentos de ser protagonista de esos ambientes, de esos estudios. Ahora Gaby nos va a hablar del protagonismo de Villena en las nuevas analíticas que están en eso que llaman tecnología punta y actividades punta. Muchas gracias, Mauro. Yo, al igual que los compañeros y amigos, nos hemos acostumbrado a dar 2 años clase con mascarilla, con lo cual quitársela parece como que es un poco un sacrilegio. Bien, como les decía, al igual que han hecho los amigos y compañeros que me han precedido en la palabra, a mí también me gustaría empezar mi intervención agradeciendo al Museo Arqueológico de Villena, al Ayuntamiento de Villena y a la sede universitaria de Villena por haber considerado que era la persona, o era una persona idónea para hablar de prehistoria, hablar de arqueología en esta casa, que no deja de ser mi casa por motivos que van mucho más allá de Cabezo Redondo. Bien, como les han comentado, los trabajos que Soler desarrolló a lo largo de esas más de 5 décadas de intensa actividad arqueológica han dado origen a un legado arqueológico, a un conjunto de informaciones arqueológicas que difícilmente podremos abarcar en los próximos 50 años. Si se fijan en este mapa que tienen a su izquierda, que presidía hasta no hace mucho la entrada al maravilloso Museo Arqueológico José María Soler, por el cual todos hemos pasado, disfrutado e incluso a veces hasta soñado, podrán observar la gran cantidad de puntos, la gran cantidad de evidencias arqueológicas que Soler recopiló durante ese medio siglo de actividad arqueológica. Podemos decir, o casi podríamos aventurar a decir, que fuera de estos puntos que reconoció Soler no hay poco más. Es decir, el número de evidencias arqueológicas nuevas producidas en el término municipal de Villena después de la muerte de Soler son realmente escasas, son realmente pocas, porque esa intensa labor de campo, tanto intensiva como extensiva, es decir, tanto a partir del reconocimiento del territorio como a partir de excavaciones arqueológicas, como bien les han contado Javier y Juan, hizo que hacia finales del siglo XX el territorio del término municipal de Villena, y en cierta medida también el territorio de espacios limítrofes, como puede ser Caudete, como puede ser Villar, como puede ser Sax, zona en la cual Soler en menor medida también intervino, sea la más o mejor conocida del Levante peninsular, y me atrevería a decir de todo el territorio de la península ibérica. El índice, el porcentaje, la presencia de yacimientos es extraordinariamente amplia, y eso nos pone delante un extraordinario legado que, como les comentaba antes, difícilmente vamos a poder abordar en los próximos 50 años. Han pasado 25 años desde el fallecimiento de Soler. Desde entonces, el número de publicaciones, el número de trabajos, el número de investigaciones, trabajos final de máster, trabajos final de grado, tesis doctorales que se han realizado sobre la arqueología y específicamente sobre la prehistoria de Villena es innumerable. Aquí tienen una muy breve muestra de algunos de estos trabajos, muchos de ellos recogidos, como les comentaba Mauro al principio, en la serie de trabajos de investigación publicados y apoyados de forma encomiable por la Fundación José María Soler. Es decir, estamos ante una riqueza patrimonial, una riqueza arqueológica que, aunque han pasado esos 25 años desde el fallecimiento de Soler, estamos todavía muy lejos de poder terminar de comprender. Y en ese sentido,
quiero ahora recoger una frase de Christian Christiansen, que es posiblemente uno de los padres de la arqueología de la Edad del Bronce en Europa, que viene a decir algo así como que estamos ahora en medio de una tercera revolución científica en arqueología. Y si estamos en una tercera es porque antes estuvimos en una segunda, es decir, un momento que se desarrolló sobre todo en la década de los años 60, o que se inició sobre todo en la década de los años 60, en la cual empezaron a aplicarse una serie de métodos. Y es curioso que el espacio geográfico o los yacimientos arqueológicos donde por primera vez se aplicaron esas novedosas técnicas, nos ponemos en el contexto de la década de los años 60, fue precisamente Villena. Y fue precisamente de la mano de José María Soler, quien fue, como yo creo que ya se ha dicho en esta sala, y no solo hoy, sino que lleva repitiéndose muchos años, Soler fue un adelantado a su tiempo. Si se fija en ese breve esquema cronológico, Soler entre los años 60 y los años 70 publica un conjunto de publica un conjunto de trabajos de investigación, en algunas ocasiones de forma individual, en otras ocasiones en colaboración con los más prestigiosos prehistoriadores europeos, sobre temas específicamente relacionados con Villena. Ya se ha comentado aquí que de Villena parten las primeras dataciones de radiocarbono que se hicieron en la península ibérica, estamos situando en los años 60. En Villena se publican los primeros estudios arqueozoológicos, los primeros estudios de fauna procedente de yacimientos arqueológicos, en este caso en concreto del yacimiento de Cabezo Redondo, y esto lo publica o se publica de la mano de don José María Soler, que recordemos era un señor autodidacta que había sido denostado por cuestiones políticas posteriores a la Guerra Civil y que a base de rigor, a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de sacrificio, consiguió poner a Villena en la década de los años 60 en el mapa arqueológico europeo y me atrevería a decir que en el mapa arqueológico mundial. El nombre de Villena, por suerte para los villeneros, por suerte para los que nos dedicamos a la arqueología y a la prehistoria de Villena, es un nombre que aparece sistemáticamente en todos los trabajos arqueológicos a nivel mundial. Y no es una exageración, no estamos aquí haciendo un ejercicio de onanismo o de creernos ser el centro del universo, sino que, como vamos a poder ver en los próximos minutos, es una realidad que cada vez más es más patente. Bien, si Christian Christiansen hablaba de esa tercera revolución científica en arqueología, que ahora viene de la mano de otras técnicas, como pueden ser los análisis de Big Data, los análisis de ADN, los análisis basados en modelos cuantitativos o los análisis aplicados o relacionados con la física o con la química orgánica e inorgánica. Villena, en esta tercera revolución científica, también está muy presente. Y precisamente está presente porque el legado que nos legó, que nos ofreció José María Soler, es encomiable. Me van a permitir que a lo largo de los próximos minutos me centre sobre algunos aspectos sobre los cuales Soler ya hizo incidencia y sobre los cuales, volviendo sobre los materiales recuperados por Soler, pero también recuperados por Mauro Hernández, recuperados también por Javier, por Juan, por Virginia, y por yo mismo y por otros muchos investigadores que han pasado y que seguirán pasando por Villena, podemos realizar. Bien, por ponerles un ejemplo, antes Javier les hablaba de los estudios de cerámica, que son estudios, podríamos decir, clásicos, que nos permiten conocer lo que se denomina la ceromología o la petrología, es decir, cuál es la composición geológica de las cerámicas. Siempre se ha hablado de la existencia de unas cerámicas locales, es decir, lo lógico sería que los habitantes de los diferentes poblados del Neolítico, del Calcolítico, de la Edad del Bronce, de esta región, utilizasen las arcillas locales.
Ahora bien, hacia finales de la Edad del Bronce aparecen un conjunto de cerámicas decoradas, de las cuales en el Museo de Villena existen algunos magníficos ejemplares, que se interpretaban como cerámicas importadas, como las primeras evidencias de la circulación de recipientes cerámicos a lo largo de la península ibérica. Estas cerámicas se entroncan o se encajan dentro de lo que en arqueología conocemos como el horizonte Cogotas I o el horizonte Protocogotas, es decir, un momento cronológico que está o que se desarrolla hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo. Ahora bien, cuando hemos tenido la ocasión de trabajar sobre esas cerámicas, sobre todo de la mano de Alberto Dorado, que es un investigador de la Universidad de Granada, lo que hemos empezado a observar es que esas cerámicas decoradas que tradicionalmente se habían interpretado como las primeras evidencias de la importación de recipientes cerámicos a lo largo de la península ibérica, hoy sabemos que fueron fabricadas en Villena. Ahora bien, fueron fabricadas en Villena con motivos, con un lenguaje decorativo, con una sintaxis decorativa que es propia de esta región, de lo que sería la meseta norte. Es decir, esto nos permite ahondar en cómo las ideas, cómo los conceptos, cómo los lenguajes simbólicos no son exclusivos de un determinado territorio, sino que están fluyendo a lo largo del territorio de la península ibérica y podríamos decir a lo largo del territorio europeo desde tiempo atrás. Se ha planteado que la presencia de este lenguaje simbólico o la presencia de estos elementos decorativos en Villena, pero también en otros yacimientos del sureste, bien podría relacionarse con intercambios de personas. Tradicionalmente se asume con el intercambio de mujeres hacia nuevos territorios, mujeres que llevarían consigo estos nuevos lenguajes, estos valores decorativos en los recipientes cerámicos. Pero las técnicas analíticas también nos han permitido poder presentar por primera vez, y esto es un trabajo que hemos publicado desde el equipo de Cabezo Redondo hace escasas semanas, la presencia de elementos decorativos en las viviendas de Cabezo Redondo. Es decir, cuando ustedes han visitado Cabezo Redondo han visto un yacimiento desnudo, han visto un yacimiento que se caracteriza por la piedra vista, por muros hechos con mampostería, con piedra unida con barro, aunque la realidad arqueológica original hoy sabemos que era muy diferente. Sabemos que el interior de las viviendas de Cabezo Redondo presentaban unos magníficos enlucidos que nada tienen que envidiar a los enlucidos o a los encalados que pueden ustedes observar en cualquiera de las casas del casco antiguo de Villena, pero es que además, gracias a un único fragmento, sí que es cierto que es un único fragmento, hoy sabemos que el interior de estas casas estaba pintado. Habían elementos decorativos muy sencillos, seguramente elementos de carácter geométrico, que también han sido observados en los grandes yacimientos de la cultura del Argar, y bueno, creo que Juan podría hablarnos de sus revestimientos pintados, aunque no estén publicados, lo siento. Bueno, hay alguna mención por aquí dando vueltas. Es decir, que la imagen que empezamos a observar del interior de las viviendas de Cabezo Redondo es cada vez más precisa. Y no solo del interior de las viviendas de los yacimientos de la Edad del Bronce, sino también del equipamiento interior de muchas de estas casas. Y en ese sentido traerles a colación este extraño fragmento de barro recuperado de Terlinques, que bueno, ha sido publicado por el equipo liderado por Juan y por Javier, en el cual se han incorporado investigadores de muy alto nivel, el cual se ha interpretado como un posible juego, un juguete o incluso un quemador de sustancias. Es decir, que esto lo que pone sobre la mesa es que el interior de las viviendas de la Edad del Bronce no es tan rudo como tradicionalmente se han interpretado, es decir, las sociedades de la Edad del Bronce no son tan simples, no son tan bárbaras, si se quiere utilizar la palabra, como se había considerado hasta la fecha, sino que hay un gusto estético, hay un mobiliario doméstico interno que realmente es complejo y que, que nos hace mirar a las sociedades de la Edad del Bronce con otros ojos.
Dentro también de los estudios clásicos en arqueometría, es decir, el análisis químico de los objetos arqueológicos, lo que hemos desarrollado en diferentes proyectos de investigación, tanto del que inició Mauro en Cabezo Redondo, el que continuaron Javier y Juan con Terlinques, con Polobar, con el Cerro de los Purgaticos, o en el que en los últimos años hemos podido desarrollar Virginia y yo en el Peñón de la Zorra o en el Cerro del Rocín, es que Villena permite plantear abiertamente cuándo se produce la sustitución del cobre como materia prima para fabricar las herramientas metálicas por el bronce, que no deja de ser una aleación de cobre y estaño. Hoy sabemos que ese momento transicional se debe relacionar con la eclosión de Cabezo Redondo como ese gran asentamiento en ladera que antes le describía Virginia, no antes. Antes hay bronce en otros lugares de la península ibérica, pero esa eclosión o esa aparición del bronce como materia prima, que posiblemente llegue importado en forma de lingotes a este territorio, pero que es transformado en esos grandes asentamientos de este momento, como bien les han comentado Juan y Javier, se produce coincidiendo con la aparición de ese gran centro gestor que surge en torno a Cabezo Redondo. En ese sentido, los trabajos de José Luis Simón, que es un compañero de la Universidad de Alicante, y muy especialmente los trabajos de Ignacio Montero y de Ignacio Soriano, de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Barcelona, van a permitir que esa lectura de la transformación en el uso de las materias primas a lo largo de la Edad del Bronce tome a Villena como un espacio de especial relevancia. Y no solo de metal hablamos en la Edad del Bronce, sino que también hablamos de las herramientas vinculadas con el trabajo metalúrgico. Y en ese sentido, la singularidad de algunos de los contextos de Cabezo Redondo, la extraordinaria calidad arqueológica de algunos de los espacios de Cabezo Redondo, ha llamado la atención de un gran número de investigadores, y en este sentido, pues, por poder destacar alguno, destacar a Linda Boitui, quien desde la Universidad de Belfast se ha trasladado a esta zona en varias ocasiones para estudiar lo que posiblemente sea el taller metalúrgico más completo de la península ibérica. Es un taller que se documenta en el departamento 21 de Cabezo Redondo, en el cual están todos y cada uno de los elementos vinculados al proceso metalúrgico, desde los martillos que permiten triturar o transformar esos lingotes, están los crisoles, están los moldes, y luego también están otras herramientas de piedra que servirían para dar el acabado final a esas herramientas. Insisto, y en esto Linda nos lo recalcaba siempre, es decir, que hay muy pocos contextos en Europa en el cual tengamos todos los elementos que nos permiten reconstruir cómo los hombres y las mujeres de la Edad del Bronce transformaban unos minerales, el cobre y el estaño, cuando se consigue la aleación del bronce. Bien, en esta tercera revolución científica de la arqueología también tienen cabida otros métodos que nada tienen que ver con la historia, que nada tienen que ver con la arqueología y que nos acercan más a la física o incluso a las matemáticas. Y me quiero referir en este sentido a dos cuestiones fundamentales, al Big Data, es decir, a la combinación a partir de algoritmos enormemente complejos y de supercomputación de un alto número de variables que permiten generar modelos interpretativos, que permiten generar propuestas interpretativas que después han de ser contrastadas, han de ser enfrentadas al registro arqueológico, y por otro lado otra serie, o lo que se conoce como los nuevos modelos cualitativos y cuantitativos. Es otra forma de enfrentarse al registro arqueológico, más allá de contar una, dos o tres piezas, sino analizarlas desde un punto de vista estadístico, a veces desde puntos de vista estadísticamente muy, muy complejos y que, insisto, nos obliga a ir de la mano de matemáticos o de físicos con conocimientos que muchas veces a nosotros, a los historiadores que venimos de una facultad de filosofía y letras, se nos escapan, y que en cierta medida también nos obliga a una continua reconversión. En
En este sentido, y por ponerles unos pocos ejemplos de hacia dónde va la arqueología de la segunda mitad del siglo XXI, hablar un poco de cómo estos modelos basados en el Big Data, basados en la combinación de un amplio abanico de indicadores, desde dataciones de carbono 14, análisis palinológicos, es decir, básicamente, y por hacer una simplificación del proceso, es meter en una batidora una gran cantidad de ingredientes, darle al botón, que por norma general el botón suele ser una supercomputadora, que resuelve, que nos ofrece una serie de datos que nos permiten plantear cómo pudieron haber sido determinadas cuestiones en el pasado. Y en este sentido, una de estas cuestiones es la paleodemografía, es decir, cómo pudo haber ido creciendo la población en el pasado y cómo esa población se tuvo que enfrentar a las crisis climáticas o a otro tipo de crisis que no siempre dejan evidencia en el registro arqueológico. Y en este sentido, los trabajos de Javier Fernández López de Pablo, que es un investigador de la Universidad de Alicante, que también ha dedicado mucho de su tiempo, muchos de sus años como investigador a Villena, están permitiendo conocer cómo el clima tuvo una especial incidencia en la evolución demográfica. ¿Cómo podemos hablar de crisis demográficas a partir de este Big Data, a partir de esta combinación, insisto, de un amplio número de indicadores? Ahora bien, este Big Data, estos nuevos modelos cuantitativos y cualitativos, no solo sirven para hablar de paleodemografía, sino que también nos sirven para bajar a la realidad arqueológica, también nos sirven para interpretar mejor qué sucede en los yacimientos arqueológicos o qué está sucediendo en el territorio, en un amplio territorio, en un mismo momento. En este sentido, por traerles dos ejemplos, es decir, en primer lugar, lo que sea la modelización cronológica de lo que sucede en Cabezo Redondo. Cabezo Redondo es un yacimiento que hoy por hoy cuenta con unas 70 dataciones de radiocarbono, entre restos humanos y evidencias procedentes de diferentes contextos arqueológicos. Y lo que estamos haciendo ahora en la tesis de Paula Martín de la Sierra es tratar de vincular los diferentes contextos arqueológicos de Cabezo Redondo. Ustedes sabrán que Cabezo Redondo está formado por un amplio número de viviendas, más de 30 viviendas en la actualidad, y con estas modelizaciones que lo que nos permiten es jugar con las fechas de carbono 14, es intentar conocer qué sucedía en la fase 1 del departamento 32 de Cabezo Redondo cuando se incendia el departamento 34, que está en la cima, o se incendia el departamento 19, que está situado a 50 metros del departamento 32. Es decir, eso es lo que nos va a permitir, a partir del análisis estadístico de estas fechas radiocarbónicas, es conocer o tener una imagen fija de los diferentes eventos a los cuales se tuvo que enfrentar Cabezo Redondo. En ese sentido, ya podemos empezar a atisbar que la vida interna de Cabezo Redondo o la evolución interna de Cabezo Redondo como asentamiento es mucho más compleja de lo que ustedes ven cuando van a Cabezo Redondo. Cuando ustedes van a Cabezo Redondo ven una foto fija, ven una imagen o ven la imagen que nosotros queremos mostrarles, pero esa imagen es mucho más compleja, es una imagen que evolucionó a lo largo de 700 años de vida del poblado, y en ese sentido este trabajo, que esperemos que vea la luz en los próximos años, permitirá conocer mucho mejor el día a día de Cabezo Redondo. Y el segundo ejemplo que les quería traer es un ejemplo que desarrollaron, es un caso de estudio que desarrollaron Javier y Juan ya hace algunos años, y aborda precisamente lo mismo que pretendemos hacer con Cabezo Redondo, pero en el territorio. Es decir, a partir del análisis estadístico de las fechas de carbono 14, conocer si hay eventos históricamente recurrentes, es decir, si hay circunstancias, si hay catástrofes, si hay incendios, si hay transformaciones que se repiten sistemáticamente en diferentes yacimientos situados a lo largo de amplios territorios. Y eso, al fin y al cabo, de lo que nos estaría hablando, de lo que nos estaría mostrando, es la existencia de cambios, de transformaciones que históricamente están afectando al mismo tiempo a lugares muy distintos. Y en este sentido, esto lo que nos permite es unir la historia de diferentes territorios, unir la historia de diferentes yacimientos arqueológicos, y en este sentido nos permite ahondar un poco mejor en el conocimiento de la historia, de la prehistoria, en el conocimiento de cómo interactuaron o cómo diferentes eventos pudieron afectar de la misma forma o de forma distinta a comunidades alejadas por varios centenares de kilómetros.
Les hablaban antes Javier y Juan de cómo Soler prestó enorme importancia a esas evidencias arqueológicas, como pueden ser los carbones, los restos de animales, los restos de semilla, en sus excavaciones, insisto y repito, desarrolladas entre la década de los años 50 y 60. Ustedes no lo sabrán seguramente, pero en aquella época muy pocos arqueólogos, algunos arqueólogos de academia, es decir, algunos arqueólogos procedentes de la universidad, no se interesaban para nada por este tipo de evidencias, es más, las desechaban y no las recuperaban. Soler, como persona autodidacta y como persona de enorme rigor, se preocupó por recoger todos y cada uno de los elementos o todos y cada uno de lo que en arqueología conocemos como ecofactos, es decir, esos objetos de naturaleza biológica que en cierta medida fueron utilizados por las comunidades del pasado. Javier y Juan ya les han hablado de este extraordinario estudio publicado en el año 69 y que durante muchas décadas ha sido fundamental para interpretar la ganadería y la caza en la Edad del Bronce, estudio que en estos momentos estamos terminando de completar con las evidencias recuperadas en las excavaciones que emprendió Mauro Hernández allá por finales de los años 80, y esto lo que nos permite conocer es que la ganadería de la prehistoria reciente, no solo de Cabezo Redondo, sino la ganadería de la prehistoria reciente, es una ganadería que evolucionó en muy poco tiempo. Se pasa de un modelo, que es el modelo representado por Peñón de la Zorra, que nos estamos situando entre el 2400 y el 1800 a.C., en el cual la caza tiene un peso muy importante. Estamos hablando que en Peñón de la Zorra la obtención de carne a partir de animales cazados está representada aproximadamente por un 33% de los restos. Pues de ese modelo, muy rápidamente, se pasa a un modelo en el cual la caza queda relegada a la mínima expresión, por debajo del 10, incluso del 5%, y toda la carne que se consume en los yacimientos de la Edad del Bronce, o al menos en el yacimiento de Cabezo Redondo, que es de donde más datos tenemos, se centra en las ovejas, en las cabras, pero también en otros rebaños, en lo que se conoce como el ganado mayor, fundamentalmente formado por vacas, toros y caballos. En este sentido, los trabajos de Pilar Iborra y de Rafael Martínez Valle, pero también de Carmen Tormo, todos ellos investigadores vinculados al IBACOR, al Institut Valencià de Restauració i Conservació, o del Servei d'Investigació Prehistòrica, nos han podido ofrecer. Y en este sentido, traer a colación una de las últimas novedades sobre las cuales estamos trabajando y que pensamos que va a obligar a cambiar la forma en la cual se miran a los animales en el pasado, y es la presencia de lo que posiblemente sea el primer indicador de la utilización de bocados de caballo, o lo que es lo mismo, la presencia de los primeros caballos que fueron montados para ser utilizados para el transporte, para el tiro o para otro tipo de evidencias que no deberían sorprendernos tantos, porque en este mismo momento en la otra parte del Mediterráneo hay carros de combate con pares de caballos con este tipo de bocados metálicos. En este sentido, la evidencia no solo viene por el desgaste del diente, sino también por la adhesión de bronce en el diente, que nos está hablando de que muy probablemente ese caballo estaba mordiendo esos bocados metálicos que hoy por hoy son los más antiguos, es la evidencia más antigua de caballo de monta de la península ibérica. En ese sentido, insisto, es un trabajo, esto es una novedad que les avanza, y es un trabajo sobre el cual estamos insistiendo en los últimos meses. Soler, como les decía antes, se preocupó mucho por recuperar todas las evidencias que aparecían en sus yacimientos arqueológicos, y en ese sentido prestó una especial importancia a los restos de semillas o a los restos de frutas. En ese sentido, el hecho de que Soler recuperase esas evidencias y que en los trabajos que han venido después les hayamos prestado tanto o más interés, nos permite conocer hoy que la agricultura durante la Edad del Bronce se fundamentó
como ya les han comentado, en cereales, aunque el hecho de poder tener una secuencia continuada prácticamente sin interrupciones con varios yacimientos desde mediados del tercer milenio hasta finales del segundo milenio nos permite conocer también cómo evolucionó esa agricultura, cómo se pasó de una agricultura basada en una amplia variedad de cereales, trigos, cebadas, en muchas ocasiones combinadas con leguminosos, que hacia mediados del segundo milenio, hacia lo que representa Cabezo Redondo, hacia el bronce tardío, hacia esa fase que se sitúa entre el 1600 y el 1200 a.C., empieza a generarse una notable especialización en determinados cultivos, fundamentalmente la cebada, que nos permite hablar posiblemente de los primeros monocultivos. Y en este sentido, la aplicación de técnicas químicas para el mejor conocimiento de estas evidencias, de estos granos de semillas carbonizadas, nos permite saber que muchos de estos cultivos fueron irrigados, o al menos fueron cultivados en zonas con una alta cantidad de agua, probablemente el entorno de esa cadena de lagunas que antes les comentaba Javier. Pero Soler también se preocupó por recoger los carbones, insisto, algo que muy pocos investigadores hacían en su época. A partir de los carbones que recuperó Soler, pero también a partir de los carbones que hemos ido recopilando en los diferentes proyectos de investigación que se han emprendido desde la Universidad de Alicante, fundamentalmente en este territorio, podemos saber que las sociedades de la Edad del Bronce tenían un perfecto conocimiento de las cualidades de las diferentes maderas. Es decir, no empleaban las maderas de manera indiscriminada, sino que las empleaban aprovechando las propiedades de las mismas. En ese sentido, sabemos que construyen fundamentalmente con pino y con carrasca, aunque en Cabezo Redondo, a partir del 1600, construyen fundamentalmente con pino, porque la carrasca, a partir del 1600, prácticamente ha desaparecido en Villena, lo cual nos evidencia que durante buena parte del segundo milenio se produce la primera deforestación sistemática del bosque mediterráneo. Es decir, la carrasca, a diferencia de los pinos, es un árbol que no tiene una alta capacidad de recuperación. Es decir, ese intenso poblamiento que se produce en el segundo milenio y que Juan y Javier les han mostrado con esos magníficos mapas de densidad de puntos, tiene un claro reflejo en la ecología de este territorio. Se produce una clara degradación del paisaje, por el cual se van sustituyendo los bosques de carrascas, los bosques de encina, que van siendo sustituidos por los bosques de pino. En ese sentido, esa degradación que se observa a partir de cómo el ser humano aprovechó la madera, también la podemos reconocer a partir de estudios de pólenes, a partir de columnas de sedimentos obtenidas del entorno de las lagunas, columnas de sedimentos en los cuales quedan atrapados pólenes de diferentes tipos de plantas y de árboles, cuyo análisis nos permite conocer la existencia de varias crisis climáticas en los últimos 20.000 años en Villena. Una muy marcada en torno al 6000 a.C., pero también una muy marcada en torno al tercer milenio a.C., y que posiblemente no sea una crisis climática de origen natural, sino que sea una crisis climática en cierta medida inducida por la antropización del entorno, por el aprovechamiento sistemático y a veces excesivo de determinados recursos vegetales de la zona de Villena. El clima cambia, y cuando cambia el clima cambian las especies. La única especie que tiene la capacidad de adaptarse a todos los entornos ecológicos del planeta es el ser humano, pero el resto de especies, cuando el clima cambia, tienen que adaptarse, tienen que reducir su morfología. Y en este sentido, un trabajo muy curioso desarrollado por Javier Fernández y su equipo en torno a lo que se conoce la malacología dulceacuícola o la malacología terrestre, los caracoles que podemos encontrar hoy en día en nuestros montes o en el entorno de la antigua laguna de Villena, evidencia esa degradación del clima, cómo algunas de las especies reducen su tamaño coincidiendo con esas crisis climáticas. Y si hay algo sobre lo cual José María Soler tuvo un especial cuidado, tuvo una especial atención, tuvo un mimo considerable, fueron sobre los restos humanos. Soler tuvo la
suerte de poder excavar, me atrevo a decir, más de 10 yacimientos con evidencias antropológicas, con enterramientos humanos. Y a diferencia de lo que sucedía en otros lugares de España, a diferencia de lo que sucedía en otros proyectos de investigación de su época, Soler recuperó todos y cada uno de los huesos de esos restos. Además, los conservó y los preservó de forma tal que hoy, 70 años después de haber sido recuperados, siguen aportándonos información. En ese sentido, gracias a los restos recuperados por Soler y también gracias a los restos recuperados en Cabezo Redondo por Mauro Hernández, hoy podemos reconstruir la dieta de las poblaciones humanas y la podemos reconstruir a partir de diferentes variables. La podemos reconstruir a partir del estudio de sus dientes. En este sentido, ahora mismo se está desarrollando una tesis doctoral que analiza el desgaste de los dientes y lo relaciona con el diferente tipo de consumo alimentario. Es decir, evidentemente, una alimentación basada en cereales tiene un mayor desgaste sobre los dientes, sobre todo si son cereales mezclados con tierra, porque evidentemente los molinos con los cuales molían sus granos son molinos de piedra y evidentemente esos granos de piedra pasaban a formar parte de la dieta y esos granos de piedra acababan por erosionar de forma a veces dramática los dientes, que si tenemos un diente de una persona, de un hombre o una mujer que se ha alimentado mayoritariamente de carne, veremos un menor desgaste. Pero los dientes durante la prehistoria y especialmente durante la Edad del Bronce no solo se utilizaban para comer, sino que también se utilizaban para otro tipo de actividades. Y en este sentido, el estudio de microdesgaste y el estudio de las trazas dejadas por algunos hilos, y Javier les ha mostrado antes cómo eran los hilos durante la Edad del Bronce, generan unos desgastes, unas abrasiones radicales, unas modificaciones en los dientes que nos hablan de cómo el ser humano, los hombres y las mujeres, en este caso las mujeres de Cabezo Redondo, utilizaban sus dientes. Pero la alimentación no solo podemos conocerla a través de la dentición, sino que también podemos conocerla a través de nuestros huesos, porque en el fondo somos lo que comemos, y lo que comemos queda reflejado en nuestros huesos, o mejor dicho, queda reflejado en la composición química de nuestros huesos. En función de nuestra dieta, nuestros huesos van a grabar sobre su composición química unas determinadas características u otras. A partir de trabajos que ha desarrollado sobre todo Domingo Carlos Salazar, que es investigador de la Universidad de Valencia, hoy podemos conocer bien cómo era la dieta, no solo de las poblaciones de Cabezo Redondo, sino la dieta prácticamente de todos los yacimientos con restos humanos de Villena. Y en este sentido hay algunas cuestiones de enorme importancia, como la existencia en Cabezo Redondo de individuos que tuvieron una dieta basada mayoritariamente en la carne, lo cual revela un acceso a unos alimentos mucho más nutritivos, mucho más ricos que el resto de la población. Pero lo que comemos y la composición química de lo que comemos también nos dice dónde vivimos o dónde podríamos haber vivido, mejor dicho, dónde vivimos, porque en función de cuándo comamos, sobre nuestros huesos, sobre nuestras estructuras óseas, quedarán grabadas determinadas características anatómicas. Y esto, por ejemplo, nos permite saber que en Cabezo Redondo hay al menos un individuo que no nació en Cabezo Redondo, que nació por la composición isotópica de sus huesos en la costa, pero que murió en Cabezo Redondo. Y eso también nos permite hablar de la movilidad de las personas, de los hombres y de las mujeres de la prehistoria a lo largo del territorio. Pero no se movían de aquí a la costa de Santa Pola. Hoy, a partir de estudios genéticos, estamos en disposición de decir que a Cabezo Redondo llegó genema procedente de la estepa euroasiática, o lo que es lo mismo, lo que hoy sería el sur de Rusia y Ucrania. Es decir, gracias a estudios genéticos hemos podido determinar, o se ha podido determinar, y en este sentido no me gusta hablar en primera persona, sino que me gusta utilizar en plural majestático. Fíjense en la cantidad de autores que participamos en este tipo de estudios, porque al final son estudios a nivel mundial en el cual participamos un gran número de grupos de investigación. Hoy podemos saber que en torno al 1700 a.C. había en Villena individuos que eran herederos de otros individuos que habían llegado unos pocos siglos antes, seguramente en torno al 2200, 2300 a.C., procedentes de la estepa euroasiática, posiblemente portando con ello los primeros caballos domesticados, y que precisamente esos individuos que llegaron en torno al 2200, 2300 a la península ibérica acabaron por imponerse como élites prácticamente en el cuadrante sur de la península ibérica. La mayor parte
de enterramientos, por no decir casi todos, de enterramientos de la Edad del Bronce, de la cultura del Argar o de la zona de Villena, presentan esos marcadores genéticos que no tienen absolutamente nada que ver con la genética que se estaba desarrollando en este territorio en el tercer milenio, en el cuarto milenio, en el quinto milenio antes de Cristo. Esto no implica hablar de una sustitución poblacional, como se ha querido vender en algunos medios de comunicación, sino que nos permite hablar de la aparición de unas élites que seguramente tienen una mayor capacidad tecnológica y que utilizan esa mayor capacidad tecnológica para imponerse como élites y perpetuarse como élites, porque sus herederos, varias generaciones después, van a seguir siendo los únicos que tengan la capacidad de enterrarse dentro de los poblados o de enterrarse con esos ajuares de oro, de plata, que Virginia, Juan y Javier les han comentado. Pero no solo la genética nos habla de la movilidad, sino que también nos habla de algo muy, desgraciadamente, muy de moda, que son de las pandemias. Es decir, gracias también a un estudio mundial en el cual hemos participado más de 200 investigadores, hemos podido rastrear la presencia de hepatitis B en varios yacimientos del tercer y el segundo milenio antes de Cristo. De hecho, los únicos yacimientos del sureste peninsular que ofrecen marcadores genéticos de hepatitis B se sitúan en Villena, y todo gracias a que Soler recuperó esos restos, gracias a que Soler nos legó esos restos y gracias a que el museo que lleva su nombre los ha preservado con mucho mimo, y en ese sentido debemos agradecer a Laura y a su equipo la facilidad que siempre nos prestan para acceder a estas muestras, para acceder a estos estudios. Y en este sentido, finalizar con decirles que creemos, y creo que los que estamos en esta mesa estamos todos de acuerdo, que estamos en disposición de poder decir que Villena es uno de los pocos espacios del sur de Europa en los cuales podemos hablar de la vida cotidiana de las sociedades, desde prácticamente el Neolítico hasta el final de Cabeza Redondo. Tenemos evidencias, tenemos informaciones, tenemos datos que nos permiten acercarnos al día a día de estos hombres y de estas mujeres, y yo creo que el siguiente paso ya será ponerles cara. Muchas gracias.